Bueno, pues en primer lugar, quiero agradecer muchísimo a las organizadoras del coloquio, Beatriz, muy especialmente. Estar aquí siempre es como volver a casa. Bien, comienzo. Antecedentes. Entre los imperios colonialistas, el español del siglo XVI tuvo la peculiaridad de detenerse a reflexionar sobre las acciones de exploración que había emprendido en América y sobre las implicaciones, tanto humanas como políticas, que dichas acciones tendrían en el futuro. Esto desencadenó una polémica filosófico-teológica en la que se vieron involucrados muchos intelectuales de la época. En este proceso de justificación tan complejo que fue la conquista de una extensión enorme de tierras por parte de los españoles y la subsiguiente organización social que surgió de ella, el conocimiento se convirtió en una categoría conceptual de máxima importancia para considerar inferiores a los nativos de América y para argumentar así la necesidad de una guerra justa contra ellos que desembocara en su sometimiento total al poder político del Imperio español. La diferencia entre el conocimiento de los españoles, el saber europeo, y el de los indígenas americanos se consideró razón suficiente para considerar a estos últimos bárbaros y carentes de pensamiento abstracto. Juan Ginés de Sepúlveda, por ejemplo, basó su idea de la guerra justa contra los indios en esta categoría, y Bartolomé de las Casas los defendió sobre la misma base conceptual. Tanto Sepúlveda como las Casas son los más conspicuos representantes de la polémica que acabó en una discusión cara a cara que se llevó a cabo en agosto y septiembre de 1550 en el Concilio de Valladolid frente a una gran junta, y por eso centraré mi atención en los discursos de ambos, a sabiendas de que no son los únicos. Pero antes de seguir con el desarrollo de este análisis, es necesario aclarar qué debemos entender por conocimiento de aquí en adelante. Para los pensadores católicos españoles del siglo XVI, la filosofía de Aristóteles era familiar y por ello la usaban en sus argumentaciones. En algunas partes de su Ética Nicomaquea, sobre todo en el libro segundo, capítulo primero, y en el libro sexto, capítulo séptimo, el filósofo griego establece una diferencia clara entre el conocimiento intelectual y el conocimiento moral. El primero depende de la comprensión de una o varias disciplinas y puede ser por ello particular o general. El segundo abarca los principios que deben guiar la acción del hombre bueno. De la adecuada mezcla de ambos conocimientos, el humano, científico, entre comillas, y el moral, que debía escalar hasta lo divino, resultaba el sabio, modelo de ser humano, virtuoso tanto en lo intelectual como en lo moral, que algunos pensadores españoles oponían al bárbaro, al indio ignorante, obtuso y moralmente reprobable por sus hábitos malignos, sobre todo por los sacrificios humanos y el canibalismo. También es necesario establecer otra diferencia de términos muy relacionados con los anteriores antes de seguir adelante. En su libro El miedo a los bárbaros, Tzvetan Todorov presenta un cuadro vigente, muy detallado, del sentimiento de valoración negativa que surge cuando una persona niega la humanidad de otra sobre la base de su inferioridad, entre comillas, cultural, y se encamina, por ello, al conflicto, incluso armado, contra ella para negarla hasta el grado de acabar con su existencia. Este es el verdadero estado de barbarie. Para ello, Todorov establece la diferencia entre los términos cultura y civilización. La primera se refiere a toda serie de costumbres que guían los modos de vida del hombre en la sociedad y que sirven para definir las diferencias entre los grupos y las múltiples regiones que los incluyen en cierto periodo de su historia. Es el conocimiento acumulado sobre todos los aspectos de la vida. La civilización, en cambio, implica una valoración, un juicio moral sobre los demás
porque consiste en el reconocimiento de la humanidad de los otros por encima de la pluralidad cultural que nos separa de ellos. Y por ello, afirma nuestro autor, y cito, que avanzamos hacia la civilización cuando aceptamos que la humanidad de los representantes de otras culturas es igual a la nuestra. Fin de la cita. Si damos un paso más, podemos notar que cultura y conocimiento son términos sinónimos desde una perspectiva del análisis del discurso, ya que, como nos recuerda Ton van Dijk, cultura puede definirse como, y cito, el conocimiento necesario para actuar adecuadamente en una comunidad. Fin de la cita. De manera que el análisis del conocimiento en el discurso nos lleva necesariamente al análisis cultural. Para lograr el objetivo del presente estudio, parto entonces de las siguientes preguntas. ¿Cómo se le dio importancia al conocimiento en cada uno de los discursos involucrados? ¿En qué prácticas sociales descansaba esa idea del conocimiento? ¿Cómo se crearon las identidades de los involucrados en el debate a través de la idea de conocimiento? ¿Cómo se produjeron las relaciones entre atacantes, atacados y defensores a partir del conocimiento? ¿Qué implicaciones políticas tuvo la idea de conocimiento que manejaba el discurso de los vencedores? ¿Y cómo se conectó la idea de conocimiento para que ciertos hechos e ideas fueran relevantes o irrelevantes en el pensamiento europeo posterior? Importancia y prácticas sociales. Sabemos que todo discurso consiste en una muestra del lenguaje que presenta de manera normalmente fragmentaria o panorámica los conocimientos acumulados y compartidos por una comunidad de personas que viven en un lugar y un momento determinados. Pero lo que resulta más curioso para nuestro análisis es que, en el caso que nos ocupa, el conocimiento no es solo todo lo anterior, sino que además se convirtió en una especie de categoría metadiscursiva para establecer una diferencia entre dos clases de seres humanos que se encontraron en el siglo XVI, los españoles y los indígenas americanos. Al consumarse la conquista, los españoles comenzaron un proceso de introspección. Resultaba extraño para los cristianos europeos que, entre las verdades reveladas por Dios en la Biblia, no se hiciera mención al continente descubierto por Colón, ni a sus pobladores, ni a todas las especies animales y vegetales que llevaban siglos desarrollándose en esas tierras. Antonello Yervi nos cuenta la frustración que sufrían algunos intelectuales españoles por la confusión que creaba la aplicación de los nombres de especies europeas a las solo en apariencia equivalentes especies americanas. Llamaban tigre al jaguar, oveja a la alpaca, piña a la fruta que hoy conocemos con tal nombre, etc. Pero más allá de toda esta difícil confrontación, la pregunta más importante fue si los indígenas americanos eran seres humanos. A esta cuestión respondió de manera inexorable el Papa Paulo III en 1537 a través de una bula: sí lo eran. Allanado así el problema, la discusión se desplazó entonces, según nos recuerda John Eliot, a un punto de vital importancia para la colonización. Ya no, y cito, era la humanidad de los indios per se, sino el grado exacto de humanidad que se les podía conceder. Fin de la cita. Y en este punto es necesario recordar a Juan Ginés de Sepúlveda, el cronista y capellán de Carlos V, humanista y traductor de Aristóteles, cuyo nombre permanece inmortalizado con letras doradas en el aula magna de la Universidad de Alcalá de Henares, donde estudió artes. Pues bien, Ginés de Sepúlveda escribió, por supuesto que en latín, un tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios, donde dice, cito, la cita es un poco larga pero vale la pena: esto mismo se verifica entre unos y otros hombres, habiendo unos que por su naturaleza son señores, otros porque por naturaleza son siervos. Los que exceden a los demás en prudencia e ingenio, aunque no en fuerzas corporales, estos son, por naturaleza, los señores. Por el contrario, los tardíos y perezosos de entendimiento,
aunque tengan fuerzas corporales para cumplir todas las obligaciones necesarias, son por naturaleza siervos, y es justo y útil que lo sean, y aún lo vemos sancionado en la misma ley divina, porque escrito está en el libro de los Proverbios: el que es necio servirá al sabio. Tales son las gentes bárbaras e inhumanas, ajenas a la vida civil y a las costumbres pacíficas. Fin de la cita. Aparece en la cita de Sepúlveda la categoría que he mencionado, el conocimiento, encarnado por el modelo del sabio bíblico, y esta categoría permite clasificar a los humanos plenos y a los humanos a medias. Pero ¿qué hacía sabio a un hombre y bárbaro a otro para la mentalidad europea del siglo XVI? Pues el conocimiento y las prácticas sociales, que en el fondo son lo mismo. Me explico. Según la teoría moderna sobre análisis del discurso, cito a Van Dijk, las maneras de hacer cosas, o sea, las prácticas sociales, son parte de una comunidad cultural de la misma manera que lo son los conocimientos, las creencias y hasta el lenguaje compartidos. De hecho, son conocimientos ordenados en procesos sistemáticos y repetitivos, siempre reconocibles. Son lo que el mismo Van Dijk llama conocimiento local o cultura, en contraposición al saber general o científico, que parte de los conceptos europeos sobre lo que es, más bien debe ser, la realidad. Dicho esto, volvamos a la pregunta: ¿qué conocimientos tenían los españoles del siglo áureo que no tenían los indios americanos? John Eliot lo resume así, y cito: el matrimonio y los ritos funerarios, la educación y el vestido, especialmente cuando se trataba de ir o no vestido, todo estaba dentro de la forma de vida cristiana. Fin de la cita. La superioridad de las creencias, con sus prácticas sociales incluidas, elevadas a la categoría de conocimiento verdadero. Teun Van Dijk nos recuerda que a la hora de juzgar a los semejantes, siempre se les atribuye creencias a ellos, en contraposición a los conocimientos propios de quien hace las veces de juez, que se suponen generales, o sea, basados en criterios de objetividad científica. Al respecto, Van Dijk afirma que, y cito, no hay métodos prácticos o empíricos para establecer cuál es la verdad universal, fin de la cita, por lo que se nos impone la objetividad al analizar estos temas. Identidad y relaciones. Si tomamos las prácticas sociales, el conocimiento y las creencias de españoles e indígenas americanos, podemos crear con ellos dos perfiles humanos, dos identidades, según los discursos de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. En la última parte de la cita de Sepúlveda, transcrita arriba, el autor dice que las gentes bárbaras son ajenas a la vida civil. Si entendemos civil en la primera acepción que da el diccionario de autoridades, y cito, lo que toca y pertenece al derecho de ciudad y de sus moradores y ciudadanos, fin de la cita, llegamos a una concepción esencial del ataque a los indios. Nos dice Eliot, y vuelvo a citar, para el español del siglo XVI, el hombre civilizado era esencialmente un hombre urbano, fin de la cita. Y por eso, Bartolomé de las Casas, el fraile defensor de los indios que escribió enormes historias sobre ellos y muchos tratados para defender sus derechos frente a los abusos de poder de los españoles, responde a Sepúlveda, y cito a Bartolomé, a lo que se dice que estos indios no son bárbaros, para que por ello puedan ser forzados a que obedezcan a los prudentes y humanos, pues no se pueden decir bárbaros los que tienen ciudades y policía. Fin de la cita. Claro está que Sepúlveda no podía referirse a los pobladores de las grandes ciudades mesoamericanas, sino a los indios que vivían lejos de las ciudades como cazadores y recolectores, pero esos eran algunos pueblos, como sabemos hoy. En cuanto al juicio de Sepúlveda, de que los indios eran tardíos y perezosos de entendimiento, Las Casas responde, y cito, los indios son de tan buenos entendimientos y tan agudos de ingenio, de tanta capacidad y tan dóciles para cualquiera ciencia moral y especulativa doctrina,
y tan ordenados, por la mayor parte, proveídos y razonables en su policía, teniendo muchas leyes justísimas, y tanto han aprovechado en las cosas de la fe y religión cristiana y en las buenas costumbres y corrección de los vicios, donde quiera que han sido doctrinados por los religiosos y personas de buena vida, y aprovechan cada día cuanto nación en el mundo se halló después de subidos los apóstoles al cielo y hoy se hallaría. Fin de la cita. Otro argumento basado en el conocimiento que Sepúlveda usó para convertir en bárbaros a los indios fue el siguiente, y cito: esos hombrecillos en los cuales apenas encontrarás vestigios de humanidad, que no solo no poseen ciencia alguna, sino que ni siquiera conocen las letras, ni conservan ningún monumento de su historia, sino cierta oscura y vaga reminiscencia de algunas cosas consignadas en ciertas pinturas, y tampoco tienen leyes escritas, sino instituciones y costumbres bárbaras. Fin de la cita. En efecto, y según nos recuerda Eliot, cito: los europeos del siglo XVI, hijos de una cultura cada vez más dependiente de la palabra escrita, consideraban instintivamente la ausencia de ésta entre los indios de América como un signo de barbarie. Fin de la cita. Esta creencia se basaba en el hecho de que en las lenguas indígenas no existía un alfabeto escrito, a semejanza de los usados en las lenguas europeas, para expresar las ideas a través de palabras que estaban compuestas por letras. También Sepúlveda utiliza el argumento de la falta de propiedad privada para considerar bárbaros a los indígenas, y vuelvo a citar: pero por otro lado tienen de tal modo establecida su república que nadie posee cosa alguna, ni una casa, ni un campo de que pueda disponer, ni dejar en testamento a sus herederos, porque todo está en poder de sus señores, que con impropio nombre llaman reyes, a cuyo arbitrio vuelven más que al suyo propio, atenidos a su voluntad y capricho y no a su voluntad, y el hacer todo esto no oprimidos por la fuerza de las armas, sino de un modo voluntario y espontáneo, es señal ciertísima del ánimo servil y abatido de estos bárbaros. Fin de la cita. El argumento de Sepúlveda deriva de la concepción aristotélica de que es el cariño a los bienes privados el que hace trabajar a los hombres. Y de eso derivó también la consideración de que los indios eran haraganes por naturaleza, pues no tenían nada propio que cuidar, a diferencia del hombre civilizado, que trabajaba mucho para cuidar y multiplicar sus bienes personales. La última parte del ataque de Sepúlveda se centra en los rituales religiosos de los indios, y cito: eso que todavía no hemos hablado de su impía religión y de los nefandos sacrificios en que veneran como Dios al demonio, a quien no creían tributar ofrenda mayor que corazones humanos. Y aunque esto pueda recibir sana y piadosa interpretación, ellos se atenían no al espíritu que vivifica, según las palabras de San Pablo, sino a la letra que mata. Fin de la cita. Aunque la defensa de las casas pretendía cambiar la idea que tenían los españoles sobre los indígenas, la identidad negativa de estos creada por los ataques y el conocimiento compartido por todos los españoles, incluso por el propio Las Casas, prevaleció. Los españoles, a pesar de tener mucha información sobre las culturas americanas, a través de numerosos libros que constituían valiosos tratados etnográficos, entre comillas, siguieron viviendo en su sistema de creencias. Al respecto afirma Eliot, cito: a la mayoría de los autores les parecía que con las tradiciones cristiana y clásica les bastaba para explorar los misterios de la conducta humana, sin necesidad de recurrir a los nuevos mundos de ultramar. Fin de la cita. Porque ese conocimiento que poseían era el verdadero, revelado por el mismo Dios. La identidad negativa a los indígenas, surgida de la desventajosa comparación llevada a cabo por los españoles desde sus propios valores culturales, ideológicos, unida a la desmoralización que significó para los americanos la conquista, el sometimiento a un imperio europeo y las enfermedades que diezmaron a su población, se correspondía, según Eliot, cito:
con las bajas expectativas de generación post-renacentista, profundamente persuadida de la depravación del hombre. Fin de la cita. Política y conocimiento. Las relaciones surgidas en esta confrontación con los hombres que tenían otros conocimientos y otras costumbres determinaron una política que el Imperio Español aplicó en toda América, la del sometimiento absoluto al poder central de la corona, lo que suponía también un control de las ideas y de las creencias llevada a cabo meticulosamente por la Iglesia y de manera más radical por esa parte de la Iglesia dedicada a perseguir las herejías, la Inquisición. Dentro de esta política de dominación absoluta hubo, sin embargo, dos aspectos de gran repercusión en la creación y difusión del conocimiento: la educación y la investigación de las antiguas culturas amerindias. Si bien las mentes de los indígenas fueron consideradas como tábulas rasas, viseras blandas y semejantes en ello a las del niño, no más bruto que un animal, según Huarte en su examen de ingenios, la desventaja aparejaba una oportunidad futura de formación. Bajo esta esperanza, se puso en marcha uno de los proyectos educativos más ambiciosos de la historia y se fundaron multitud de instituciones, colegios, universidades, imprentas, que todavía nos asombran por su calidad educativa, ahora que está tan de moda esta expresión comodín de acreditaciones. No menos importante fue la búsqueda del pasado indígena, pues como puede percibirse en los ataques de Sepúlveda, había mucha ignorancia, incluso entre los humanistas doctos de Europa, en lo tocante a las culturas de los indios americanos. La visión sincrónica de tintes parciales y negativos fue sustituyéndose poco a poco por otra basada en las pasadas grandezas de las civilizaciones americanas. A ello contribuyeron los trabajos de Durán, Sagún, Acosta y el mismo Las Casas, que buscaban desterrar la imagen del indio malo, con visiones más objetivas de pueblos que simplemente eran diferentes a sus censores. Pero, en un principio, bajo la admiración que fue surgiendo por los logros culturales de los antiguos americanos, seguía presente la idea del mal. Se atribuían esos logros a la acción de Satanás, que, se suponía, había guiado a estos pueblos paganos en su desarrollo. Por ello, afirma Eliot, cito, la preocupación de Europa por el diablo representa un obstáculo para la comprensión profunda de las sociedades indígenas. Fin de la cita. Y el antídoto contra esta visión supersticiosa provino, como ha señalado el mismo Eliot, de dos perspectivas, la temporal y la espacial. La primera es la mencionada antes con respecto a los trabajos históricos. La segunda comenzó con trabajos de índole científica que relacionaban a las especies animales y vegetales americanas con las regiones y climas donde habían surgido y se habían desarrollado. Todo esto dio lugar a una perspectiva ambientalista y demostró que las diferencias regionales significaban diferencias en el modo de ser de personas, animales, plantas y cosas. Esto es lo que sostiene Eliot cuando nos dice, cito, el único remedio para la complacencia etnocéntrica era el sentido de la perspectiva temporal y espacial. Fin de la cita. Por todo lo anterior, no es exagerado afirmar que el descubrimiento del otro, en este caso de los indios americanos por parte de los españoles, modificó esos constructos ideológicos que superponían los principios culturales de unos grupos por encima de los principios culturales de los otros y sentó las bases, muchos siglos después, para una civilización europea, en el sentido de Todorov que señalé al principio, que empezó a reconocer las diferencias de los grupos humanos y la igualdad de sus derechos. La incorporación de las culturas americanas al conocimiento europeo significó un ensanchamiento de ese conocimiento y por eso los discursos fueron cambiando, pues los esquemas cognitivos subyacentes habían cambiado. Las demandas pragmáticas, contextuales, que América impuso a Europa, cambiaron las categorías semánticas de su conocimiento y más tarde de su discurso. Muchas gracias. Continuamos ya con la última ponencia de Raquel Huereca Durán,
que es lenguas y comunicación en una frontera novohispana, el náhuatl como lengua franca en la sierra del Nayar. Buenas tardes, muchas gracias a todos, gracias por estar aquí. Yo sé, es ingrata la tarea de cerrar un coloquio. Yo sé que estamos cansados, que han sido 3 días de trabajo muy interesantes. Voy a tratar de abreviar lo más posible. Y lo que les voy a presentar es algo muy sencillo que es derivado de mi investigación doctoral. Gracias a los trabajos de diversos autores, desde Jiménez Moreno, Una Sánger, Karen Deikin, Leopoldo Baliñas, sabemos que el náhuatl estuvo presente desde mucho antes del siglo XVI en la región occidente de México. De hecho, estos autores han planteado que el náhuatl se habría originado en algún lugar entre Jalisco y Durango, de donde migró hacia el oriente y hacia el sur hasta llegar al altiplano central, para luego regresar al occidente, posiblemente un proceso vinculado a la expansión del poder mexica en el posclásico. De tal manera, mucho antes de la llegada de los españoles, en la región occidental de Mesoamérica se encontraban numerosos hablantes de náhuatl en convivencia con otras lenguas originarias también de la región. Me traje algunos mapitas para ilustrar algunos de estos procesos. De hecho, Rosa Yáñez Rosales, a partir del análisis de documentos coloniales que van del siglo XVI al siglo XVIII, ha señalado la existencia para la época colonial de por lo menos 4 variantes del náhuatl en Occidente, que son muy parecidas a lo que ocurre en Guatemala. La primera sería el náhuatl local o nativo de la periferia occidental. La segunda, el náhuatl llegado del altiplano central, después de un proceso de urbanización. La tercera, el náhuatl, lengua franca, empleado como medio de comunicación, no solo entre hablantes del náhuatl y de otras lenguas, sino también entre hablantes de diferentes lenguas originarias de Occidente, como el coca, el tecuex, el huichol, el cora. Y por último, ella identifica en sus documentos un náhuatl como segunda lengua, es decir, algunos documentos que evidencian una adquisición reciente de la lengua sin que sea posible determinar cuál era la lengua materna de los hablantes. Por aquí está el mapa con los sitios en los cuales Rosa Yáñez Rosales ha identificado o ha encontrado al día de hoy documentos escritos en náhuatl. Ahora bien, si observamos en este mapa la distribución de los documentos coloniales recopilados por Yáñez Rosales, veremos que la mayor parte de ellos proceden fundamentalmente del centro y del sur de Jalisco. El más antiguo se ubica al sur, destaca Tuxpan, que es el documento, data de 1557, y otros sitios relevantes en la producción de documentos en náhuatl serían Tlajomulco, ubicado justo al sur de Guadalajara, donde ella ha encontrado una serie de documentos que abarcan casi un siglo, el más antiguo de 1675, y de este sitio justamente es originario Cortés y Cedeño, que elabora la gramática del náhuatl en el occidente. Destaca también Guazamota por ser el sitio más al norte donde ha encontrado un documento escrito en náhuatl. Ahora bien, ¿qué pasa podríamos ver en este mapa justamente hay un espacio vacío entre Guazamota, Tepic, Pochotitán y estos sitios hacia el centro y sur de Jalisco donde se han ubicado los documentos en náhuatl. ¿Qué pasa en esta región? Es justamente una región que la propia Yáñez Rosales reconoce que es árida en la elaboración, en la producción de documentos. Tenemos muy poca documentación para esta región y se trata justamente de lo que conocemos como la Sierra del Nayar, una porción de la Sierra Madre Occidental que en la actualidad pertenece tanto al norte del estado de Jalisco, una porción de Nayarit y del sur de Durango. Esta región, la Sierra del Nayar, ha sido desde tiempos prehispánicos una región con una notable pluralidad étnica y lingüística.
En la actualidad conviven en este espacio hablantes de Cora o Nayeri, Huichol o Wixárika, Tepehuán, Náhuatl y castellano. Para la época colonial sabemos de la existencia también de cascanes, que las fuentes refieren como hablantes de tocho o lengua mexicana corrupta, dicen ellos, en comparación con el náhuatl central. Había también tepecanos con una lengua muy cercana al tepehuán y zacatecos de tradición cazadora-recolectora. Estos tres grupos, tanto los cascanes como los tepecanos y los zacatecos, hoy en día han desaparecido. Esta región se caracterizó además por convertirse desde el siglo XVI en una frontera de la gentilidad. Era carente de recursos minerales, tenía una geografía evidentemente agreste y por ello resultó de muy poco interés para la población española, que creció muy lentamente y más bien se estableció hacia los márgenes de la sierra. La evangelización fue también lenta, pues sin apoyo militar los franciscanos enfrentaron muchas dificultades para establecer misiones duraderas entre los indígenas. A pesar de ello, tenemos ya para el siglo XVII algunas misiones consolidadas en la región. Bueno, esto tenía que aparecer antes, pero tenemos aquí justo un mapa elaborado por José Ramírez Flores, en el que a partir de evidencia documental él ejemplifica o ha ubicado las distintas lenguas que se hablaban probablemente hacia el siglo XVI en la región occidental. Y vemos aquí, en torno a la Mesa del Nayar, donde tenemos esta marquita en amarillo, tendríamos las misiones establecidas por franciscanos tanto de Jalisco como desde Zacatecas en torno justamente a esta Mesa del Nayar. Esta Mesa del Nayar era el centro o uno de los principales centros religiosos de la región, que aglutinaba la presencia tanto de huicholes como de coras y era además, al parecer, sede del poder político dentro de la Sierra del Nayar. De estos conventos establecidos en torno a la Mesa del Nayar o en torno a esta región serrana, la idea era poder de alguna manera acercar a estos indígenas que aún permanecían gentiles o sin practicar el cristianismo hasta el siglo XVIII, y destacan por un lado el convento de Colotlán, que aunque parece estar muy lejos de la Mesa del Nayar o de la Sierra del Nayar, fue importante porque desde allí se empezó con ayuda de tlaxcaltecas que llegan en 1591 a fundar una colonia tlaxcalteca. Desde esta región comienza un avance hacia la sierra y el establecimiento de misiones entre huicholes indígenas tepecanos y coras. Jalisco también fue un sitio importante, es de hecho el convento más antiguo en la región, convento franciscano, y fue importante para iniciar la evangelización hacia los territorios norteños. Ya para fines del siglo XVII tendríamos más o menos este panorama con los conventos franciscanos consolidados en torno a la Sierra del Nayar. Estos habitantes de la Sierra del Nayar son también célebres porque resistieron la incorporación a la monarquía hispana. Y no fue sino hasta 1722, estamos 200 años después de la caída de Tenochtitlán, que esta sierra fue conquistada militarmente y hasta entonces se pudieron establecer misiones dentro de este territorio, misiones jesuitas. No obstante, ello no implica que se tratara de una región aislada del resto de la Nueva España. Por el contrario, los habitantes del Nayar, aún sin ser vasallos del monarca católico, participaban de la vida económica y social de la región. Los indios coras gentiles, como se llamaba a los que aún no habían sido bautizados, mantenían redes de comercio con las costas y los reales de minas, donde también vendían su fuerza de trabajo. Establecieron además lazos de parentesco con los españoles y con los indios cristianos mediante bautizos y matrimonios, y acudían ocasionalmente a las misas y celebraciones cristianas de las misiones. Los indios cristianos, por su parte, los que eran atendidos en estos establecimientos misionales, también acudían de forma periódica a la tierra de los gentiles para participar en las ceremonias religiosas de la Mesa del Nayar, o se refugiaban en la sierra cuando buscaban huir de alguna autoridad colonial o se negaban al pago de tributo. Y bueno, en general intercambiaban productos y saberes con los indios no cristianos en una dinámica muy compleja y cambiante.
Para fines del siglo XVII, esta Sierra del Nayar era señalada por las autoridades coloniales como un refugio de esclavos huidos y también de apóstatas, esto es, aquellos tanto españoles como indígenas y castas que, ya siendo cristianos, se alejaban voluntariamente de la grey y dejaban de cumplir con ello los preceptos católicos, además de que exponían su alma al pecado de la idolatría. Así, por su condición de espacio marginal, de frontera interior, tenemos muy poca documentación sobre esta región del virreinato y, por lo tanto, poca información respecto a las dinámicas sociolingüísticas de sus habitantes. Por ejemplo, cabe preguntarse cómo se llevaba a cabo en la práctica cotidiana la interacción entre indígenas hablantes de diversas lenguas. ¿Qué lengua empleaban, por ejemplo, estos coras gentiles cuando salían de la sierra para establecer relaciones de compadrazgo con los españoles, mulatos o mestizos, cuando bajaban a comerciar a la costa o trabajaban en haciendas y minas de españoles? Bueno, es común decir que el náhuatl siguió operando como lengua franca entre la población indígena en contextos multilingües a lo largo del periodo colonial. Hay también algunos estudios recientes que nos hablan de la adquisición del náhuatl como segunda lengua por españoles y castas de diversas regiones novohispanas fuera del ámbito eclesiástico. En general, cómo aprendían el náhuatl los frailes o los curas párrocos se ha estudiado bastante más, pero no fuera de este ámbito religioso. Sin embargo, hacen falta aún estudios de sociolingüística histórica para el periodo colonial, es decir, sobre el uso cotidiano de las lenguas en los contextos multilingües. ¿Cuáles son las lenguas que usan los diferentes actores? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué contextos específicos? ¿Con qué propósitos lo hacen y qué resultados esperan obtener con ello? Y esto se debe en buena medida a, como ha señalado Yana Yanakakis, no hay archivos específicos sobre estos temas. En general, casi siempre la evidencia documental respecto a este asunto surge de manera circunstancial y frecuentemente cuando uno investiga otras cosas, que fue justamente lo que me ocurrió a mí. Mientras investigaba sobre la conquista de la Sierra del Nayar en 1722 y de manera muy particular sobre el papel que los actores indígenas tuvieron en esa conquista, me refiero a los caciques, a los intérpretes, a los mensajeros o a las milicias indígenas, me encontré con documentos escritos en náhuatl que me obligaron a cuestionarme justamente sobre la comunicación intercultural en la región y a poner atención a los contextos en que ésta se llevaba a cabo. Durante el curso de la investigación documental, nuevas piezas aparecieron y al final me encontré con un total de 8 documentos escritos en náhuatl entre 1697 y 1728. Son textos inéditos que por suerte no conocía a Rosa Yáñez Rosales, por suerte para mí, pues si no tendría de qué hablarles en esta ponencia. Y 8 documentos que puede parecer poco para quienes trabajan en el centro de México o para quienes trabajan en Oaxaca o el área maya, que hay una gran cantidad de documentos escritos por indígenas para esta región y en particular tratándose de una región fronteriza donde muchas de las lenguas, vamos a ver, no pasaron por un proceso de alfabetización, pues es en cierta forma relevante. ¿De dónde son estos documentos? 3 de ellos son fueron escritos en San Luis Pochotitán, 2 en 1697, 1 en 1711. Los de 1697, los 3 fueron escritos por los principales del pueblo para avisar a las autoridades españolas, el alcalde mayor y el capitán protector de la región. En los 2 documentos de 1697, los indios de Pochotitán se quejan de haber recibido un ataque por parte de los coras gentiles que dicen mataron a una mujer y 2 hombres y se llevaron sus cabezas a la mesa del Nayar para bailarlas, dicen ellos. Solicitan socorro, gente y armas de fuego para poder entrar a la sierra y perseguir a estos atacantes. En el caso del documento de 1711, el asunto es parecido porque los indígenas piden a su alcalde mayor auxilio ante un posible ataque de indios coras. Estos son los documentos de 1697. Si se dan cuenta, son documentos muy breves que además aparecen
digamos, como parte de expedientes mucho más amplios. En este caso es un expediente de 240 fojas y por ahí aparece perdido un recado escrito en náhuatl por estos indios de Pochotitán. Apenas una media foja del recado. Este es el documento que está dirigido al alcalde mayor, también de 1697, y por ahí abajo se ve la clasificación. Pertenece al archivo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, la foja, el ramo en el que aparece. Tenemos, bueno, este sí tiene anverso, tendríamos, no, estos son otros documentos. Ahora bien, tras este ataque de 1697 que generó estos dos documentos que les acabo de enseñar, resulta que algunos principales coras gentiles, es decir, estos que no han sido bautizados, que no son cristianos, que vivían en la sierra, decidieron escribir por su parte también a estas mismas autoridades para deslindarse del ataque. Y justamente de ese proceso derivan estos dos documentos. Son otra vez dos cartas en náhuatl en la que estos principales coras explican que ellos no fueron los autores de las muertes, que ellos viven están asentados en una región de la sierra que se llama La Puerta, y dicen los ataques fueron del otro lado de la sierra, no fuimos nosotros, y además refrendan su amistad con los españoles. Este es uno de los documentos, y lo interesante es que ambos están signados por el mismo escribano, que es Pablo Felipe. Por allí alcanza a verse su rúbrica al final del texto. No tengo señalador. Este es también el segundo documento, donde vemos nuevamente al final la leyenda de mi mano Pablo Felipe, y por allí aparecen consignados los nombres de los principales que mandaron escribir esta misiva. Misti, el principal, Nauchame, y otro se llama Capavicio Capaguisi. Estos dos documentos, como decía, fueron elaborados por el mismo escribano, un hombre llamado Pablo Felipe, que se especializó en la mediación intercultural y cuya actividad he podido seguir a lo largo por cerca de 30 años. Gracias a este seguimiento concreto de este intérprete indígena, es posible afirmar sin lugar a dudas que se trata de un indígena cuya lengua materna es el cora. En tanto, él mismo señaló en otro documento: yo soy cora de los corames del Nayar. De esta manera se define a sí mismo. En el caso de los documentos de Pochotitán, se trata de un pueblo de indígenas huicholes, o Tello los llama tecuares, y a partir del siglo XVII, siglo XVIII se les identifica como huicholes. De Nostik, no traje imagen de ese documento, me parece, pero bueno, encontré otro documento que procede de Nostik. Es un pueblo también de huicholes según las fuentes documentales, y de este lugar procede un pequeño texto elaborado en 1702 en el contexto concreto de una rebelión liderada justamente por los indios de Nostik. El texto es muy breve y lo único que hace es manifestar la voluntad de los rebeldes para dialogar con la autoridad española. Este documento se encuentra en el Archivo General de Indias y tiene la peculiaridad de que forma parte de unos autos, es decir, ya fue transcrito o trasladado del documento original para ser copiado y enviado a la península, no es manuscrito. Tendríamos, en el contexto de la misma rebelión, se escribió el séptimo documento. Se trata de una invitación por parte del virrey para que todos aquellos indios inconformes que habían participado en la rebelión se presentaran a la Ciudad de México para exponer sus quejas. Este texto, escrito en castellano en la Ciudad de México, llegó al pueblo de Colotlán, y allí se pidió a Bernabé Lozano, que era un indio tlaxcalteca de Colotlán, que lo tradujera al náhuatl. Y en el Archivo General de la Nación, en el ramo indios, está tanto el despacho, la invitación del virrey, como la traducción hecha por el indio tlaxcalteca. Y finalmente tendríamos para 1728 un documento escrito por un español, que es Juan de la Torre, hacendado, capitán militar también, en el que él avisa a los principales de varios pueblos de la región que saldría una embajada del pueblo de Huejuquilla
a la Ciudad de México para quejarse de las vejaciones que sufrían los indios. Por este papel y otros de similar contenido que este español, Juan de la Torre, habría enviado a otros pueblos del Nayar, se le acusó de estar instigando una rebelión y se le siguió un proceso que está también en el Archivo General de la Nación, en el ramo Provincias Internas. Ahora bien, más allá de traducir estos textos para enterarme de qué tratan, constatar además la presencia de algunos de los elementos identificados por Rosa Yáñez para el náhuatl de la periferia occidental, seguramente estos documentos a los lingüistas les dicen mucho más que a mí en términos de análisis formal. Yo no me voy a meter en eso, porque a mí lo que me ha generado esta documentación es la necesidad justamente de entender cómo se llevaba a cabo la comunicación intercultural y en este caso concreto, quiénes hablaban náhuatl en la región del Nayar durante el periodo colonial, en este periodo entre el siglo XVII y XVIII, y entender también o documentar, poner atención dentro de una muy vasta documentación a los contextos en los cuales se emplea o se empleaba esta lengua. Evidentemente, los primeros que saltan a la vista son los intérpretes, los traductores y escribanos indígenas. Y pues hubo en la región un grupo de mediadores lingüísticos, algunos de ellos bastante profesionales, otros más bien eventuales, pero que aparecen de manera recurrente acompañando las entradas de los frailes a la sierra o llevando mensajes y despachos entre las autoridades coloniales y la población nativa. De estos mediadores, Pablo Felipe, que ya mencionaba anteriormente, quizá es el que más formalizó sus labores como intérprete, llegando incluso a cobrar por ello, si bien no es el único. Yo he podido documentar un grupo de 5 de estos, y seguir a 5 de estos personajes en sus labores en la sierra. Lo interesante de estos mediadores es que muchos no hablaban castellano, sino que traducían de alguna otra lengua, como el cora o el huichol, al náhuatl, y después había un personaje español, que podía ser un fraile o el cura párroco, pero también numerosos civiles, que traducían del náhuatl al castellano. Hay un evento particular, la entrada de Fray Antonio Margil de Jesús a la Sierra en 1711, que nos muestra muy bien cómo funcionaba esta comunicación, en este caso concreto, entre los coras gentiles, entre los pueblos de indios cristianos y el mundo español. En esta ocasión, Margil llevaba consigo, sabemos, 4 intérpretes, Juan Marcos y Pablo Felipe, que interpretaban del cora al náhuatl, y otros 2 hombres, Juan Pacheco y Fray Luis Delgado, que hacían lo propio del náhuatl al castellano. Y es que hay indicios de que el náhuatl era hablado por muy diversos miembros de la sociedad española, desde hacendados, comerciantes y algunas autoridades civiles. Por ejemplo, Juan de la Torre, que fue nombrado el primer capitán del Nayarit y comisionado para llevar a cabo la conquista de 1721, y su sucesor, Juan Flores de San Pedro, sabemos que eran hablantes del mexicano, lo mismo que otro capitán militar, pero de la Torre Gamboa, a quien se le reconocía como persona tan inteligente en el idioma mexicano y en especial en el de dichos naturales, que no hay en toda la tierra otra tan elocuente en dicha lengua. Otras diversas autoridades civiles, se menciona un Mateo de Silva, un capitán protector que fue asesinado por los indios rebeldes en 1702, su sucesor, también español, Salvador López, propietario de un rancho en las fronteras de Colotlán, eran capaces de comunicarse con los indios en su lengua. Hay también menciones a vecinos, rancheros, soldados presidiales incluso, que fueron nombrados intérpretes del mexicano al castellano en el contexto de diversos juicios o averiguaciones. ¿Cómo adquirieron la lengua estos hombres? ¿Cuál era su grado de fluidez o competencia lingüística? Sobre este asunto solo es posible especular debido justamente a que la historiografía ha prestado poca atención a las formas, digamos, prosaicas u ordinarias en las que se aprendía el náhuatl fuera de los colegios donde se impartía su enseñanza de manera formal. Es muy probable que estos hombres hayan aprendido la lengua pues, directamente por inmersión, es decir, nacidos en una frontera multilingüe, posiblemente este contacto cotidiano con hablantes de náhuatl, desde trabajadores de servicio, nanas o cocineras, peones, vaqueros, les llevará a aprenderlo desde la infancia.
Ahora bien, ¿qué tan extendido estaba el conocimiento del náhuatl entre la población indígena más allá de los intérpretes? Es decir, cómo se comunicaban unos con otros, coras, huicholes, tepecanos, tlaxcaltecas, qué lengua empleaban en el comercio, en las interacciones cotidianas, en la guerra. Respecto a la guerra, por ejemplo, sabemos que cuando el capitán español Flores de San Pedro conquistó militarmente la Sierra del Nayar en 1722, llevaba consigo cerca de 300 soldados flecheros, tanto huicholes como nahuas, como tepecanos y tepehuanes. Y se comunicaba con ellos en náhuatl, o entendían estos 300 indígenas la lengua. Sabemos que él hablaba náhuatl, pero entendían los 300 soldados flecheros la lengua, o cada contingente llevaba sus respectivos intérpretes. Y preguntas similares surgen cuando examinamos justamente estas múltiples interacciones entre los indígenas y entre los coras gentiles con la sociedad colonial. Lo que nos señala, o los indicios documentales apuntan al hecho de que la interacción en este medio multilingüe se llevaba a cabo también empleando el náhuatl, por lo menos en lo que respecta a los varones que participaban en el trabajo minero, en el gobierno de los pueblos o en las milicias de flecheros. Por ejemplo, ya en 1653, el obispo de Guadalajara pidió a los vicarios de la región un informe para saber si era mejor adoctrinarlos en tepecano o en mexicano, o decía el obispo en otra de las lenguas de sus tlatoles. De los testigos examinados, uno dijo que tenía más de 20 años entrando a la sierra y sabía que en todos los pueblos había indios que hablaban en mexicano y algunos en castellano, y que hablaban en mexicano siempre que se comunicaban con los españoles, pero que entre sí hablaban en su lengua tepehuana, huichola, nayarí o cora. Otro testigo señaló que los que hablaban mexicano eran solo aquellos indios que salían a trabajar a Zacatecas. Y un tercer testigo nos dijo que los indios, y algunos de ellos cuando hablan con los españoles y con el doctrinero, hablan en lengua mexicana, pero cuando se juntan a sus tlatoles hablan en su lengua natural, que es decir, tepehuana, guizoles, cora y nayares. Y los indios e indias viejas, nos dice, solo hablan la lengua natural en que nacen, por no salir como los demás a trabajar a la ciudad de Zacatecas y otras partes donde hay españoles. Y que así estos que salen entienden la lengua mexicana, que es en la que se les administra la doctrina cristiana. En esta rebelión que ya mencionaba de 1702, los indios principales de Nostik, que ya decía eran huicholes, escribieron diversas cartas en náhuatl para convocar a la rebelión a todos los pueblos de la región. La mayor parte de los pueblos fueron capaces de entender, de conocer el contenido de estas cartas, y esto es interesante, a excepción de solo un pueblo huejuquilla, porque estos indios afirmaron: como no hay aquí quien entienda la lengua mexicana, no supimos lo que la carta contiene. Lo frustrante, por supuesto, es que estas cartas se refieren constantemente en los autos sobre la rebelión de Nostik, pero solo queda una que ya mencionaba, pues el resto se consignaron en los autos ya traducidas al español. Se menciona: recibimos una carta de convocación de los rebeldes de Nostik y aquí está su traslado. No se consigna la carta en náhuatl. Durante el proceso de pacificación de esta rebelión se nombraron intérpretes españoles para que recibieran las declaraciones de los indios involucrados, y sin excepción todas estas fueron hechas en lengua mexicana. Ninguno de los involucrados hablaba castellano. Una vez que los rebeldes aceptaron las propuestas de paz y acudieron a la cabecera de Colotlán a dar obedecimiento al rey, se comisionó a un capitán español para hacerles un razonamiento en lengua mexicana referente a la gravedad de sus delitos, a la pena que merecían y a la benignidad del rey al perdonarlos. También se le pidió a este capitán español que tradujera y explicara en mexicano otra vez, párrafo por párrafo, una carta de perdón que el arzobispo virrey había enviado a los rebeldes. Como puede verse, la mayor parte de la información respecto al uso del náhuatl se refiere a varones que participaban en las repúblicas de indios o en las organizaciones milicianas. Para el caso de las mujeres indígenas, sabemos sí que su instrucción religiosa se llevaba a cabo igualmente en náhuatl, aunque por ello es posible pensar que entendían esta lengua, aunque más bien lo que Brígida von Mentz ha llamado un náhuatl doctrinal.
ligado más bien a la enseñanza de las oraciones, a la confesión, a la práctica cristiana, y no hay certeza de que lo hablaran. Podrían seguramente entenderlo, pero no hay registro de mujeres hablantes de náhuatl en esta región. Dentro de los propios varones también es posible que la mayor parte de ellos entendieran el náhuatl, aunque quizá solo una parte, los oficiales de república, los capitanes o los oficiales de las organizaciones militares, fueran capaces de hablarlo con fluidez. Todo esto se refiere a la parte oriental de la Sierra del Nayar. Hacia las costas encontramos también una situación lingüística parecida. Incluso en misiones inestables, donde la presencia de los frailes era intermitente, los indios, coras posiblemente, rezaban las oraciones en náhuatl, lengua que, según los informes, todos entendían y algunos hablaban. Este conocimiento, además, como hemos visto, se extendía no solo a los indios de las misiones, sino también a los coras gentiles. Ya desde 1604, Fray Francisco del Barrio entró a la Sierra del Nayar, les predicó en náhuatl y decía, pude ver que muchos de los que allí estaban entendieron en lengua mexicana la predicación, porque muchos de ellos salían a la tierra de Guadiana, a Durango, a trabajar en las minas. Esta prédica suya, además, fue respondida con el discurso de un principal cora que fue, nos dice este principal cora, hizo razones formales en mexicano, esto en 1604. Para 1674, también otro franciscano que se interna en la sierra afirmaba que los coras no bautizados, todos los más, hablan en lengua mexicana. Incluso hay frailes que decían que los coras gentiles, además de su lengua, hablaban, no solo hablaban la lengua mexicana, sino que la hablaban muy bellamente. Para 1715, un jesuita, Solchaga, precisó que en realidad no hablaban todos la lengua náhuatl. Nos dice, la mayor parte de los nayaritas hablan esta lengua mexicana. Después precisa, bueno, no todos la hablan, pero la entienden. Indicios de la extensión del náhuatl entre los coras del Nayar los encontramos también en otros elementos, y esto es interesante también en la documentación. Por ejemplo, cuando se les pregunta a los principales coras el nombre de sus rancherías, muchos de ellos las refieren en náhuatl, como en el caso de Aguacata o Mazatán. También vemos en las listas de principales coras, es otra vez documentos, cuando a ellos se les pregunta quiénes son los principales o los caciques de cada una de las rancherías, encontramos la recurrencia para dar apodos o sobrenombres en náhuatl a los caciques coras. Por ejemplo, tenemos a un Francisco López alias el Tlaxani, Juan Lobato alias Cacalosúchitl, Nicolás Melchor alias Mezquite, el marido de la cacica doña Juana, que se llamaba Citlali. Un último ejemplo también, el sacerdote cora que dirigía el culto religioso en la Mesa del Nayar, para 1721 su nombre era Tonati y se refería a su cargo, él mismo se refiere a su cargo como Huaytácat. Este mismo término aparece en numerosas ocasiones empleado por los principales para referirse a sí mismos, como Huaytácat, Huitacal, Huitaca, son algunas de las variantes. Cuando estos principales coras visitaron la Ciudad de México en 1721, se hospedaron en el Colegio de San Gregorio, donde los jesuitas y otra vez este hombre Pablo Felipe se encargaron de traducir del cora al náhuatl y luego del náhuatl al castellano para posibilitar la comunicación de estos principales con el virrey. Así pues, el náhuatl funcionó en esta región como lengua de la administración religiosa, también como la lengua empleada para permitir la interacción cultural en un medio multilingüe, como sabemos que ocurrió en otros espacios del virreinato, aunque en fecha mucho más temprana. Tanto en la Sierra del Nayar como en estos pueblos circunvecinos prevaleció una situación de bilingüismo entre el náhuatl y la lengua, ya fuera cora, huichol o tepecano, que estaba ampliamente extendido entre la población. Como puede verse por la documentación, no se limita solo a pequeños grupos o individuos. Ello, por supuesto, no implica que todos fueran capaces de comunicarse fluidamente en náhuatl, pero sí a un nivel básico, o por lo menos, como señala Solchaga, lo entendían.
Existieron seguramente grupos e individuos que por su ocupación o sus intereses dominaban la lengua náhuatl de forma tanto oral como escrita, mientras que otros solo la entendían y eran capaces de recitar las oraciones y la doctrina cristiana en náhuatl sin poder sostener una conversación en dicha lengua. Y entre ambos extremos habría numerosos matices que con un poco de cuidado pueden encontrarse en la documentación. Estaríamos entonces en presencia de comunidades con un alto grado de bilingüismo, en donde las lenguas como el cora o el huichol no desaparecieron en todos los casos, aunque considero que sí se presentó esta situación de diglosia, entendida o definida como la relación asimétrica entre dos lenguas, en donde el náhuatl evidentemente habría actuado como variante alta, fungiendo como esta lengua de prestigio vinculada con la administración religiosa, con el comercio, con la interacción étnica. Era la lengua empleada en las esferas públicas, en las que ocurría el contacto con los miembros de la sociedad española, como la misa, la educación doctrinal, las ceremonias civiles de obedecimiento, la toma de posesión de cargos de los funcionarios españoles, así como en los espacios de contacto interétnico, pero como señalan las fuentes documentales, no era empleada en el ámbito comunitario ni doméstico. En el ámbito familiar, cotidiano o más informal, los indígenas continuaron hablando las otras lenguas, cora, huichol, tepecano, que asumieron el rol de variante baja en la situación de diglosia. Que el náhuatl operaba como esta lengua culta o de prestigio en la región se hace patente también en el hecho de que la comunicación escrita se realizaba justamente en esta lengua, independientemente de la lengua materna del que escribiera. Como hemos visto, cuando los huicholes, los coras y los tepecanos escribieron, lo hicieron en náhuatl. En los casos del huichol y del tepecano no se conocen a la fecha registros de dichas lenguas que procedan del periodo colonial. No hay vocabularios, no hay gramáticas, no hay confesionarios, pues ninguna de ellas pasó por un proceso de alfabetización que permitiera fijarlas por escrito. En el caso del cora, si bien existe un vocabulario, este fue elaborado luego de la conquista de la sierra y publicado hasta hacia la década de 1730. Por desgracia, apenas unas pocas líneas han sobrevivido de estos textos escritos en náhuatl por los indígenas de la región, que no nos ofrecen, soy consciente de ello, sino datos insatisfactorios debido a su carácter fragmentario. Al tratarse de restos de corpus textuales seguramente más amplios, que además han sobrevivido hasta nuestros días por azar, no todos los estilos, los registros o las variedades vinculables al pasado de las lenguas aparecen representados en ellos y de igual modo tampoco son representativos de los hablantes de todos los niveles sociales. En tanto, hasta hace poco tiempo, solo los hablantes masculinos de rango medio a elevado tenían acceso a la escritura. A pesar de estas limitantes, estos textos son por ahora de los escasos ejemplos del náhuatl que empleaban los indios de la región a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Eso es todo. Cerramos muy bien el coloquio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario? Sí, sobre Raquel, sobre... Ay, mi correo por si quieren. Sí. Mi pregunta es, ¿cuáles son los rasgos dialectales de los documentos que encontraste? Como según las fotos que mostraste, al parecer a mí parecía pero, por ejemplo, el siguiente era, en la obra que está nuestra como nuestra que como en el oriente, como el norte y el centro, funcionaba así más o menos como lengua culta o como manera de comunicación, pero como esos documentos sugieren que de Occidente. Sí, variante de Occidente que funcionaba como lengua culta y eso me interesa mucho.
Sí, bueno, el análisis, la traducción de los documentos muestra rasgos muy parecidos a lo que ha encontrado Yáñez Rosales para esta misma región, ¿no? Y que se parecen mucho también a lo de Guatemala, la pérdida de la tele, por ejemplo, Tlácatl por Tácato, incluso Taca, ¿no? para decir hombre, o la desaparición de las dobles L's también está presente en estos documentos. En general coinciden y se trata de este náhuatl periférico, aunque solo hay un caso, que es el documento elaborado por este indígena del barrio tlaxcalteca de Colotlán, que es un náhuatl mucho más vinculado al centro, aunque también evidencia influencia de estos rasgos del occidente. Pero sí, en estricto sentido, vamos, en términos formales, bueno, la doctora Yáñez Rosales seguramente encontraría mucho más cosas, ¿no? pero en estricto sentido las transformaciones coinciden con lo que ella ha planteado para los documentos del occidente en general. Como las variantes técnicas funcionan como lengua estándar, existir comunidades hablantes, como su lengua entonces los hablantes de otras lenguas lo imitaron. Y entonces mi pregunta es ¿quiénes son la gente invitada? Para el siglo XVI hay algunas comunidades que identificó por acá Ramírez Flores, que ya eran hablantes de náhuatl desde la época prehispánica. No sé si está por aquí el mapa. ¿Qué es esto? No está. Que ya eran hablantes de náhuatl. Después, sí. Por ahí dentro de la simbología hay comunidades, sobre todo hacia el centro y sur de Jalisco, que ya hablaban náhuatl antes de la llegada de los españoles. Hay un refuerzo con la colonización de tlaxcaltecas. Hay por lo menos dos colonias o barrios, pueblos de tlaxcaltecas que llegan a fines del siglo XVI, 1591, y hacia el norte, hacia Durango, hay otro pueblo, Nombre de Dios, al que llegan también barrios de mexicanos. Entonces, digamos que habría comunidades de nahuablantes que hablan este náhuatl de la periferia occidental, que son, y es una presencia del náhuatl que se refuerza a fines del XVI con la llegada de los españoles, más este náhuatl central que llevan los frailes, porque la doctrina se enseña en náhuatl. Cuando les enseñan a escribir, muchos de estos escribanos indígenas aprenden dentro del convento y se les enseña a escribir náhuatl dentro. Entonces, yo creo que esa podría ser una respuesta a tu pregunta, ¿no? Tanto los nahuas locales como los que llegan desde el centro con la colonización. Pasa que con los tlaxcaltecas no hay evidencia documental. El archivo de Colotlán, del barrio de tlaxcaltecas de Colotlán, se quemó 2 veces. El Palacio Municipal se quemó en la Guerra Cristera y después en la Revolución. No hay documentos como sí hay, por ejemplo, para Saltillo, muchos de estos documentos tlaxcaltecas. Entonces, no tenemos evidencia. Pues entonces damos por clausurado el 4º Coloquio Internacional de Lenguas y Culturas Coloniales y esperamos que en 3 años nos volvamos a ver. Muchísimas gracias a los participantes.